La Xbox One S es barata, tiene un catálogo enorme y buen rendimiento, pero en 2026, cuando la nueva generación ya es el estándar, la pregunta de muchos es clara: ¿sigue valiendo la pena? Quédate hasta el final y descúbrelo. La Xbox One S salió en 2016 como una versión mejorada de la Xbox One original, trayendo un diseño más compacto, con menor consumo energético y soporte para video en 4K, convirtiéndose en una de las consolas más populares de su generación. Sin embargo, hoy en día es una opción que muchos dejan de lado, ya que el panorama del gaming ha cambiado por completo. En 2026 hablamos de consolas con SSD, tiempos de carga casi instantáneos y experiencias diseñadas para hardware de nueva generación, siendo normal preguntarse si una consola con casi una década de antigüedad sigue teniendo sentido. Por eso en este video trataremos de dejar el fanatismo de lado, y digo trataremos porque es una consola que me gusta. Sin embargo, lo daré todo por ser lo más imparcial y contarte qué ofrece, qué la limita y para qué tipo de jugador realmente vale la pena. Así que empecemos con lo bueno: las razones para comprar una Xbox One S en 2026. Número 1. El precio. Lo más importante para muchos, y como no, a todos nos gustan las cosas accesibles, pudiendo encontrarla en el mercado de segunda entre 120 y 140 dólares, dependiendo del estado, la capacidad y si viene con controles o juegos incluidos. Y lo interesante es que por ese precio obtienes una consola muy capaz, la cual corre la gran mayoría de videojuegos de su generación de forma estable, siendo una alternativa bastante atractiva para quien no quiere gastar cientos de dólares en una consola nueva. Además, muchos vendedores incluyen juegos físicos o meses de Game Pass, lo que hace que la relación calidad-precio sea difícil de ignorar. Número 2. Diseño compacto y silencioso. Otro de sus puntos fuertes, ya que a pesar de sus años encima, sigue viéndose moderna, limpia y bastante discreta. Eso sí, no olvides de limpiarla constantemente, ya que al ser blanca es más fácil que se vea la suciedad o polvo. Asimismo, es una consola compacta, fácil de colocar en cualquier setup y que no desentonará en tu escritorio o sala. No obstante, más allá de lo visual, algo que muchos valoran también es lo silenciosa que es. Incluso en sesiones largas de juego, la Xbox One S mantiene un nivel de ruido bajo, algo que no todas las consolas pueden decir, sobre todo cuando ya tienen varios años de uso. Número 3. Retrocompatibilidad. Una característica que abre la puerta a un catálogo enorme de clásicos que siguen siendo muy disfrutables hoy en día, lo que te permitirá no solo jugar títulos de Xbox One, sino también una gran selección de juegos de Xbox 360 e incluso de la Xbox original. Y lo mejor es que en muchos de ellos, si ya tienes sus discos físicos, simplemente los insertas y juegas, por lo que para jugadores nostálgicos o quienes quieren acceder a varios años de historia de Xbox en una sola consola, este punto suma muchísimo. Número 4. Catálogo y acceso a Game Pass. La Xbox One S tiene algo que sigue siendo clave incluso en 2026, un catálogo enorme de videojuegos. Estamos hablando de toda la generación de Xbox One, más los títulos recompatibles de Xbox 360 y Xbox original, teniendo en total una gran cantidad de juegos de todos los géneros que podrás disfrutar. Y otro diferenciador es el Xbox Game Pass, un servicio de suscripción que te permite tener acceso a decenas de videojuegos listos para descargar y jugar, desde títulos AAA hasta indies muy buenos. No obstante, si los servicios de suscripción no son lo tuyo, recuerda que esta consola permite discos físicos, por lo que puedes comprar el juego que quieras en alguna feria o marketplace y disfrutarlo en la consola. Número 5. Sigue siendo una consola funcional. Más allá de números, potencia o comparaciones, hay una pregunta clave: ¿se puede jugar bien en una Xbox One S en 2026? La respuesta corta es sí. La Xbox One S sigue ofreciendo una experiencia sólida para juegos en 1080 píxeles con buen rendimiento en la gran mayoría de títulos de su generación. Eso sí, no es la consola más potente ni pretende serlo, pero cumple perfectamente para partidas casuales, campañas en solitario y alguno que otro videojuego online popular, por lo que no se siente
simplemente como una consola muerta, sino como una plataforma que aún tiene vida para el jugador promedio. Así que si no te obsesiona jugar todo en 4K a 120 FPS o con los últimos efectos gráficos, la Xbox One S sigue siendo una opción totalmente válida para disfrutar de videojuegos en 2026. Hasta este punto, ¿qué tal te parece la Xbox One S? Seguro que para muchos sigue siendo una consola muy sólida en 2026, pero no todo es perfecto. El paso del tiempo pesa, la tecnología avanza y hay varios puntos que no se pueden ignorar antes de decidir comprarla hoy. Así que ahora toca equilibrar la balanza y hablar de lo menos bonito, las razones por las que quizás no deberías comprarla. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, no olvides de suscribirte, ya que estamos muy cerca de nuestra primera meta de 1000 suscriptores. Aunque quién sabe, quizás para cuando tú estés viendo este video hayamos llegado a los 1000 y vayamos por los 2000. Sin embargo, sea cual sea el caso, gracias por apoyarme. Número 1. Su hardware. Probablemente el punto más importante a considerar. La Xbox One S es una consola que utiliza tecnología de hace casi una década. Su procesador, su GPU y sobre todo su disco duro mecánico hacen que la experiencia se sienta lenta en comparación con cualquier consola de nueva generación, por lo que los tiempos de carga son largos, los menús no siempre responden de forma inmediata y muchos juegos tardan bastante en arrancar. Ojo, esto teniendo como referencia las consolas de nueva generación. En caso no vengas de ninguna de ellas, el contraste no es tan negativo. Número 2. Cada vez menos juegos nuevos. Aunque no lo creas, todavía siguen sacando videojuegos para Xbox One. Obviamente no los AAA más actuales, pero hay un par de estudios terceros que tienen uno que otro título programado para este año. Y esto nos demuestra que en 2026 esta consola ya no es una prioridad para los desarrolladores. Así que si eres de los que quiere jugar lo último que sale, estar al día con los nuevos títulos y no depender de lanzamientos antiguos, esta limitación se vuelve difícil de ignorar. Número 3. Su rendimiento. Si bien para el jugador casual puede ser suficiente, para un jugador más exigente, esta Xbox suele quedarse corta, ya que si bien muchos juegos corren a 30 FPS, en títulos pesados no se suelen mantener de forma estable, lo que se traduce en caídas de rendimiento y una sensación de poca fluidez. Y en 2026, cuando el estándar ya apunta a experiencias más estables y fluidas, este tipo de limitaciones pueden terminar afectando la experiencia de juego. Número 4. Mejores alternativas disponibles. Aunque no suceda en el mío, sé que hay países donde se puede conseguir una Xbox Series S por un precio similar al de la Xbox One S, lo cual da mucho que pensar, ya que por un poco más de dinero puedes acceder a una consola de nueva generación con SSD, tiempos de carga casi instantáneos, mejor rendimiento y soporte para los próximos años. Y si bien la Series S es una consola 100% digital, si no tienes problemas con ello, la diferencia de experiencia es bastante notoria. Número 5. Pérdida de soporte. Esta es otra de las principales razones a tener en cuenta en 2026, siendo un ejemplo claro Call of Duty Warzone, del cual ya existen rumores de que este año podría retirar el soporte para consolas como la Xbox One S. Es más, hay títulos que directamente ya no puedes jugar, como Marvel Rivals, y esto me dolió un poco, ya que había comprado esta consola el año pasado por ser la mejor opción calidad-precio para jugar Warzone con mis amigos. F en el chat. Por lo que si la ves como una inversión a largo plazo para jugar títulos competitivos, lo más recomendable es que mires otras alternativas. Entonces, ¿vale la pena un Xbox One S en 2026? Si buscas una consola económica para jugar títulos ya consolidados, sí, pero si quieres soporte a futuro y mantenerte vigente, mira el siguiente video, donde te hablo sobre la mejor opción calidad-precio preparada para los próximos años. ¿Curioso? Dale click y no te la pierdas.